Buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlos con nosotros en este espacio. Mi nombre es Yanina Zelaya, soy de la Secretaría de Salud. Este espacio es para brindar información, recopilar información sobre qué es la enfermedad renal crónica no tradicional y en qué se basa. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas para tener un mayor impacto en esa población, en esos pacientes renales y en los que no son todavía, para tener una prevención en ese caso. Entonces le voy a realizar una serie de preguntas y me gustaría que se presentara, que me dijera su nombre y a qué se dedica y qué especialidad tiene. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecidos por la participación de ustedes en este magno evento. Es el segundo Congreso de Nefrología a nivel nacional. Pues mi nombre es Daniel Alexander Taura, soy especialista en medicina de familia, medicina interna y nefrología. Soy socio fundador de ciertos programas, más que todo que se dedican a la prevención en pacientes renales que ya se encuentran en diálisis, para evitar más que todo la sobrecarga de estos pacientes. Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica en sí consiste en el deterioro progresivo que van sufriendo nuestros riñones, el simple hecho por hacernos más viejos, ya que por cada año que cumplimos después de los 40 años, en el caso del hombre, y en el caso de la mujer después de los 35, perdemos el 1% de la funcionabilidad. Entonces nuestro riñón, al hacerse más viejo, va disminuyendo la función. ¿Pero a qué nos referimos con la función? La función es más que todo a controlar los niveles de presión arterial, porque nos ayudan los riñones, como también al producir orina. ¿Y cómo podemos notar nosotros cuando estamos fallando, nuestros riñones fallan? Con la simple presencia de ver el color de la orina. Entre más amarillo oscura esté la orina, indica una deshidratación. La deshidratación nos lleva a que el riñón se disminuya su funcionabilidad y se va dañando en el tiempo. Posteriormente a esto vamos a identificar en la orina presencia de proteínas. ¿Y cómo vamos a saber a simple vista? Como cuando servimos una cerveza. Cuando servimos la cerveza vemos que hay espuma, al final cuando se sirve. Bueno, lo mismo sucede en la parte de la orina. Cuando usted va al baño a orinar, se hace espuma, y cuando hace bastante espuma, significa que usted está perdiendo proteínas. ¿Y qué significa esto para nosotros los nefrólogos? Que uno, usted nos está cuidando con sus cifras de presión arterial. Dos, que su azúcar puede o no estar descontrolada. Y pueden ser indicativos tempranos de ciertas enfermedades inmunológicas, que quiere decir que su cuerpo se lo está atacando y se está defendiendo. Ok. ¿Cuáles son las posibles causas o factores de riesgo de la enfermedad renal? Esto lo podemos dividir en la región. Depende de la región. Por ejemplo, si vivimos en la ciudad, tenemos múltiples, ¿cuáles? El estrés diario, el alto consumo de alimentos procesados altos en sal, el no control adecuado de los carbohidratos y las altas ingestas de azúcares que tenemos de mayor disponibilidad, y lo que es la parte ambiental, todo lo que es el ruido y el calor para las ciudades que son cercas al mar. Okay. En el resto de la región que se dedica a la agricultura, pues las largas jornadas de trabajo, la exposición al sol, la poca ingesta de agua, sino que ahora en día lo cambiamos por ciertas bebidas energéticas que nos dañan el corazón también, como también las modificaciones que hacemos en nuestra dieta. Ya no comemos cosas naturales o sanas, sino que lo cambiamos por productos procesados. Muchas veces sustituimos un tiempo de comida por un refresco y un churro. Y entonces, ¿esto en qué nos perjudica a nosotros? Incrementa los niveles de azúcar, como también incrementa las cifras de presión arterial. Ok, doctor. ¿Cuál es la población más afectada, doctor, en base a, por ejemplo, a lo que usted nos estaba hablando ahorita? ¿Cuál es la población que está más afectada? En la actualidad se ha visto una inversión. Anteriormente, la enfermedad renal crónica se puede identificar en pacientes mayores de 60 años. En la actualidad tenemos pacientes de 18 a 25 años como mayor frecuencia. Pero, ¿qué cambió? Anteriormente sus padres trabajaban en el campo, tomaban agua, y para comprarse un refresco eran nada más ocasiones especiales. Pero, ¿qué sucede ahora? Usted va a cualquier institución y ¿qué es lo primero que va a ver? Una caseta de venta de refrescos, y en esa misma caseta va a haber churros, va a haber bebidas energéticas. ¿Y quiénes son los principales que las consumen? La joven. O cuando usted va viajando en el bus, ¿qué es lo que compran?
Sí, doctor. Y ahora en día vemos a los niños que están haciendo filas para entrar a la escuela o los que ya están lactando que les cambian el biberón por un jugo procesado o un refresco. Entonces, Hasta se lo dan en el pepe a los... correcto. Y entonces, ¿qué te predispone esto también? A que generes piedras tanto en la parte de la vesícula como en los riñones. Y esto te puede llevar a requerir una sesión de diálisis cuando se obstruye la vía urinaria y vives lejos. ¿Por qué? Porque los riñones se dañan. Exacto. ¿Cuál es el impacto económico de esta enfermedad, doctor? Elevadísimo, elevadísimo. Te lo voy a hacer así muy resumido. En la actualidad, el gobierno invierte más de 1.000 millones de lempiras en el tratamiento para 5.187 pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Pero eso solo es el tratamiento que se encarga de purificar o limpiar la sangre. Pero si le sobreagregamos lo que hace falta, que el hecho de que ya estés en diálisis no dejas de ser diabético, no dejas de ser hipertenso, no dejas tus problemas de corazón no se van. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a gastar más también. Entonces, si podemos disminuir el ingreso de pacientes o podemos enlentecer el deterioro de la funcionabilidad, pues va a disminuir también los costos para el mismo Estado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la población? La población debe de cambiar su pensamiento, orientarnos a prevenir más. En el caso de los riñones, una vez se deterioran, por mucha hierbita que usted busque, no va a revertir el daño. O sea, ¿a qué me refiero con las hierbas? Porque hay hierbas muy famosas, te lo puedo decir. ¿Cuáles? La lengua de suegra, el quiebrapiedras, el taray, la moringa, y nada de eso sirve. E inclusive la insulina. Y las utilizan bastante en el campo. En el campo y personas de la ciudad. También somos bien tradicionalistas, ¿verdad? En ese sentido. ¿Pero por qué? Es porque nosotros, cuando ya nos dicen que padecemos algo, nos cuesta mucho procesar. La aceptación de una enfermedad, más que en los estadios avanzados de la enfermedad renal, cuesta mucho aceptarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos apoyen con programas, con psicólogos que nos ayuden, con nutricionistas que en realidad se enfoquen en cambiar las dietas. Pero cuando así te dicen nutrición, ¿qué es lo primero que piensas? Voy a dejar de comer y solo vegetales. Sí, sí, es verdad. Ese es uno de los principales errores. Exacto. Porque la nutricionista, ¿en qué se enfoca? En equivaler o darte un plato de comida que te va a nutrir, que no te vas a desnutrir y te va a aportar lo que necesitas. Exacto. Y va a estar orientado ya sea o a ganar peso o a perder peso, en dependencia de cada uno de los pacientes. Ajá, depende de lo que tenga Así es. el paciente. ¿Qué medidas de prevención se pueden implementar, doctor, para reducir la incidencia de la enfermedad renal crónica? Medidas, primero que nada, ser un poco más estricto con todo aquello que es procesado. Por ejemplo, si le subimos los impuestos al alcohol, no todo el mundo va a poder beber la misma cantidad o la misma frecuencia. Si le subimos los impuestos a lo que es a las bebidas gaseadas, no todo el mundo lo va a poder consumir. Y si no se puede hacer esto como una medida como tal, para no afectar la economía del país, ¿qué podemos hacer? Pues educar más, mejorar las campañas de ingesta de agua, mejorar las campañas de que los pacientes acudan a su consulta, mejorar la atención en todos los diferentes centros y hacerles hincapié a los médicos generales que son de primera instancia, que es donde llegan nuestros pacientes, en que se deben de formar y que deben actualizarse y que deben de utilizar los medicamentos de buena manera, porque inclusive si tú no utilizas un medicamento, por muy buena marca que sea, no te va a funcionar. Entonces, los médicos generales deben de acudir a estos eventos para poder actualizarse cuáles son las mejores moléculas a utilizar, por qué se deben de utilizar, que por qué no se deben de cambiar en otros lugares. Entonces, todo esto va a cambiar también la secuencia y la epidemiología y la etiología de la enfermedad. Claro. La educación es muy importante, pero parte de ella tiene que tomar agua. Claro, gracias, doctor. ¿Cuál es el papel que debe jugar el especialista en nefrología más allá de la atención clínica para influir en la salud pública y en la prevención? El papel del nefrólogo es muy importante en cualquier enfermedad. Pero ¿qué sucede? En primera, somos muy pocos y estamos
concentrados en las ciudades más grandes, que es donde más lo necesitan. ¿Qué pasa? Al nefrólogo, como hay poca educación por parte de los médicos de primer contacto, nos lo mandan cuando ya no podemos hacer mucho por ellos. Nosotros con estos eventos, ¿qué es lo que hacemos? Sino como asociación, ¿qué hacemos nosotros? Pues incentivar mediante congresos, mediante charlas dirigidas a médicos generales para educarlos y que deben de referirnos en las etapas más tempranas. Simplemente no es por egoísmo, sino que es que el médico debe de entender que cada órgano, conforme ha ido evolucionando la ciencia, tiene un especialista. Y el especialista en ese órgano es el encargado de manejar esa enfermedad. Entonces, educar al paciente, educamos a los médicos generales y vamos a modificar todo. Excelente, doctor. Muchas gracias por este espacio que nos acaba de dar. Esa información que usted nos dio va a ser muy valiosa para las cápsulas que vamos a hacer informativas. Nos va a servir tanto institucional para los médicos, tanto para los pacientes y para la población en general. Un gusto, doctor. Igualmente. Y para terminar, recuerda, si tus riñones quieres cuidar, al nefrólogo debes visitar. Gracias, doctor. Un placer.